Espérate ahí. Imagina que es un lunes cualquiera de 1928. Pero tienes neumonía, o meningitis, o una infección en la piel, o una herida infectada. Pues cualquiera de las 4 tiene una gran probabilidad de muerte. Puede que mañana no estés aquí. Hoy te hablaré sobre la resistencia a los antibióticos y la importancia que tiene esto en la actualidad. El alarmante incremento en la resistencia bacteriana a los antibióticos es sin duda uno de los mayores problemas actuales de la salud pública, ya que estos compuestos constituyen una de las principales herramientas para controlar y tratar las infecciones bacterianas, tanto en medicina humana como en veterinaria. Los medicamentos han caído en la cultura del abuso y la desinformación. La resistencia antimicrobiana, como sus siglas lo dicen, RAM, ocurre en los virus, bacterias, hongos y parásitos como una manifestación inevitable de sus capacidades para evolucionar. La disminución de la efectividad de los antimicrobianos existentes es una consecuencia de la muy compleja interacción entre la selección natural del medio ambiente y los patrones de uso de estas drogas. Esto ha dado como resultado que la RAM se haya convertido en un problema de salud pública global. A medida de que la variedad de patógenos existentes que afectan al ser humano y a los animales ha desarrollado diversos mecanismos para defenderse de los antimicrobianos disponibles. El descubrimiento de los antibióticos, un hito histórico. Como ya lo mencioné anteriormente, piensa que estás en 1928. Bueno, pues en esta época, las personas que tuvieran enfermedades leves sufrirían demasiado. Con la llegada de la penicilina, la ciencia investigó y desarrolló antimicrobianos para que las enfermedades infecciosas dejaran de ser una amenaza directa a la humanidad. En su tiempo, Fleming advirtió sobre las posibles consecuencias negativas en cuanto a la producción industrial de medicamentos. Él mismo sabía que la penicilina perdía potencia ante los microbios si se exponía demasiado ante ellos. Fue hasta su muerte en la segunda mitad del siglo XX cuando la penicilina como antimicrobiano tuvo una amplia producción en el mundo y facilitó avances antes solo reservados para la medicina ficción. De repente se podía hacer trasplantes de órganos, cirugías muy elaboradas y de largo aliento, poner prótesis dentales, una cadera o una válvula cardíaca. Antes era solo media pastilla con la que hacía efecto, ahora es 3 veces al día una sola pastilla. A la larga, esto representará tratamientos más caros y una mayor mortalidad por enfermedades infecciosas. Esto es alarmante, ya que demuestra que las maravillas que se hacen hoy y se imaginan en el futuro se pueden convertir en grandes catástrofes. Estrategias de uso y consumo de los antibióticos. Estos compuestos se emplean con estos fines principalmente en medicina humana y en veterinaria, pero se utilizan también, aunque en menor medida, en la agricultura. Durante mucho tiempo, desde la década de los 50, los antibióticos también se han empleado como promotores del crecimiento en animales, especialmente para el engorde de aves y de cerdos, aunque esté totalmente prohibido desde el 2006 en toda la Unión Europea. Sin embargo, todavía se utilizan con este fin en otros países. A finales de los 60 surgieron las primeras voces de preocupación sobre el incremento de la resistencia en patógenos. En 1969 se publicó un informe británico, Swan, donde se alertaba del posible riesgo en la selección de bacterias resistentes en animales, que podrían ser transferidas al hombre. Dicho informe recomendaba que no se usasen como promotores del crecimiento de animales antibióticos que estuviesen siendo utilizados en medicina humana. En otros países, la normativa en alimentación animal ha sido permisiva. Demanda antimicrobiana en crecimiento. El costo de la RAM para la economía es considerable. Además de muerte y discapacidad, la prolongación de las enfermedades se traduce de estancias hospitalarias más largas, la necesidad de medicamentos más caros y dificultades financieras para las personas afectadas, sin contar con el problema de acceso a antibióticos en algunos países. Según el informe de la Comisión O'Neill, presentada a OMS por el gobierno del Reino Unido, unas 700.000 personas mueren cada año a causas relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos, y que a este ritmo podrían ser las primeras causas de muerte en el año 2050. La OMS ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas a la salud pública a las que se enfrenta la humanidad.
En el año 2020, la RAM se vio potenciada y agravada por el COVID-19, dado que los pacientes recibían más antibióticos que antes y por periodos más prolongados. Las sobreinfecciones y coinfecciones por el virus SARS-CoV-2 han llevado a usar antibióticos de mucho más alto espectro, que no solamente presiona la selección de bacterias recientes, sino que además tiene efectos tóxicos sobre riñones, hígado, oído, etc. Mecanismos de resistencia a antibióticos. Un antibiótico necesita alcanzar su diana de acción en una concentración suficiente y durante el tiempo adecuado para poder inhibir el crecimiento o causar la muerte bacteriana. Las bacterias pueden utilizar diferentes mecanismos generales para hacerse resistentes en la acción de los antibióticos. Número 1. Evitar que el antibiótico entre en la bacteria. Número 2. Producir enzimas que modifiquen o inactiven el antibiótico. Y número 3. Modificar la diana de acción del antibiótico de tal manera que este compuesto no pueda ejercer su acción inhibitoria. 4. Mutaciones. Las bacterias pueden hacerse resistentes a un determinado antibiótico mediante las mutaciones. Las bacterias se dividen rápidamente, cada 20 o 30 minutos, y poseen una elevada tasa de mutación. Si debido al azar una de estas mutaciones le permite a la bacteria sobrevivir en presencia del antibiótico, la misma presión selectiva de este va a favorecer la aparición de una población bacteriana resistente, mientras que la población bacteriana sensible morirá. Desde el punto de vista evolutivo, las mutaciones supondrían no solo un error útil, sino una estrategia evolutiva de adaptación. Hoy en día, se sabe que los antibióticos no se limitan a favorecer la selección de bacterias resistentes a los mismos, sino que también son capaces de incrementar la tasa de mutación de las bacterias, acelerando la variabilidad genética y aumentando, por tanto, la posibilidad de adquisición de resistencia. Efectos deseados e indeseados de los antibióticos. Los antibióticos se usan para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, tanto en las personas como en los animales, y tienen un efecto bactericida, es decir, causando la muerte, o bacteriostático, inhibiendo el crecimiento sobre el patógeno que se pretende erradicar. No obstante, los antibióticos también tienen un efecto secundario, y es un efecto secundario no deseado, ya que actúan ejerciendo una presión selectiva sobre las bacterias que componen la compleja microbiota de las personas y de los animales, favoreciendo la selección de bacterias resistentes. Cuando los antibióticos se usan por vía oral, pueden tener efectos indeseados sobre la microbiota intestinal, como pueden ser inhibición de especies o géneros bacterianos sensibles a los antibióticos, con el posible sobrecrecimiento de otras especies o géneros. Número 2. Selección de bacterias de una determinada especie resistente del antibiótico usado, eliminando las de la misma especie sensibles del antibiótico. En este caso, la proporción de especies no se modifica, pero sí se modifica la sensibilidad de los antibióticos. Número 3. Las bacterias resistentes seleccionadas en el intestino pueden transferir los genes de resistencia a otras bacterias, tanto patógenas como no patógenas del intestino, incrementando el problema de la resistencia. Los antibióticos inalterados en el ambiente pueden a su vez contribuir a la selección de bacterias resistentes en medios naturales, en el periodo en el que son activos. Además, estos compuestos pueden crear un desequilibrio en la microbiota de los ecosistemas naturales. Por último, es importante mencionar que con frecuencia las infecciones son causadas por las propias bacterias del microbioma humano. Y por tanto, cuanto más elevada sea la tasa de resistencia a los antibióticos del mismo, mayores problemas se pueden derivar para el tratamiento de dichas infecciones. La resistencia no afecta solo a las bacterias patógenas de interés clínico que se aíslan a partir de procesos infecciosos en el hombre y en los animales, sino que también afecta a las bacterias comensales, es decir, no patógenas, que forman parte de la microbiota de humanos y animales, especialmente del intestinal y de otros ecosistemas como alimentos, agua, suelo, etc. Por otro lado, con mucha frecuencia tanto animales como humanos viajan a lugares muy lejanos, con la posibilidad de intercambiar bacterias y atraer genes de mayor resistencia. Podemos decir que la emergencia y evolución de la resistencia a los antibióticos es un proceso tremendamente complejo y multifactorial que depende de 1. La presión selectiva de los antibióticos de diferente procedencia, es decir, medicina, veterinaria, agricultura o sintetizados por los microorganismos productores. 2. La presencia de plataformas genéticas eficaces que permiten la captación de los genes de resistencia, por ejemplo, integrones, y su posterior movilización como los plásmidos y transposones.
3. La incorporación de los genes de resistencia en clones bacterianos epidémicos que presenten facilidad para diseminarse en diferentes nichos, hospital, comunidades, granjas, etc. Estrategias para abordar el problema de la resistencia a los antibióticos. Frenar la resistencia también es importante donde hay pacientes con desnutrición, con mayores índices de quemaduras graves o que tienen malaria o VIH. Cuando se está inmunodeprimido, hay un riesgo más alto de contraer una infección y necesitar antibióticos. Por esto, la resistencia a los antibióticos es un problema universal, pero las soluciones son diferentes para cada país y regiones diferentes. Uso racional de antibióticos y profesionalización sanitaria. Para que los antibióticos sean efectivos y evitar la farmacoresistencia, debemos seguir siempre las instrucciones con respecto al uso, tomando el antibiótico prescrito en la dosis y en el tiempo indicado. Estas son algunas recomendaciones. Los profesionales sanitarios deben prescribir y dispensar antibióticos solo cuando sean necesarios. Informar a los pacientes sobre cómo tomar los antibióticos correctamente. Evitar la automedicación. No recomendar tratamientos a otras personas en base a su experiencia. Evitar el uso indebido en el sector agrícola y ganadero. Los antibióticos suelen usarse indebidamente para tratar y prevenir enfermedades en el sector ganadero. Estas acciones suelen estar asociadas con el riesgo potencial de aparición y propagación de microorganismos resistentes a los antimicrobianos. Ya no me veía. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, también ha puesto el punto de mira la importancia de una buena gestión ganadera y agricultora para frenar la propagación de la resistencia a los antimicrobianos entre los patógenos causantes de las enfermedades. Reducir la indecencia de las infecciones es tarea de todos. Algunas otras acciones sencillas que podemos hacer para prevenir las infecciones son el lavado frecuente de manos, evitar el contacto cercano con personas enfermas, adopción de las medidas de protección en las relaciones sexuales y mantenimiento en tener las vacunas al día. Finalmente, si bien la resistencia antimicrobiana ha desarrollado una capacidad de gran magnitud para que los microorganismos impidan que los antibióticos actúen en contra de ellos, estas bacterias también han adquirido progresivamente una fuerza al grado de agotar alternativas terapéuticas, lo que ha ido generando un grave problema en salud pública y una alerta mundial, ya que los tratamientos habituales en enfermedades de carácter comunitario se vuelven ineficaces. Conclusión. El fenómeno de la resistencia a los antibióticos es una amenaza global que afecta a todos los ámbitos: medicina, veterinaria, seguridad alimentaria y medio ambiente. Es una preocupación de carácter mundial y por ello se requiere la adopción de medidas armonizadas y globalizadas para su control. Las bacterias disponen de un gran arsenal de estrategias para defenderse del efecto de los antibióticos, que han sido moldeadas a lo largo de millones de años en la evolución de nosotros. Con nuestra escasa experiencia de algo de más de 7 décadas de uso de los antibióticos, debemos utilizar otras estrategias para poder tener una buena posición en esta batalla desigual y conseguir controlar el problema de la resistencia a los antibióticos que tanta repercusión clínica posee.